Hacer queso, como yo digo siempre, lo hace cualquiera que tenga un poco de leche y de cuajo. Pero hacer una marca con el queso es una labor que hay que hacerla y trabajarla día a día. Es criar un hijo. El tiempo va pasando y en cada momento le tienes que dar una educación, le tienes que dar una visión de futuro. La antigua Sumum 2014 pues es como siempre, vas viajando, miras la carretera, miras los carteles de la autopista y dices, para allí tengo que ir. Pues esto es igual, vas pensando cómo sorprendo, cómo sigo haciendo marca, cómo sigo dándole amor a mi queso para ser un queso representativo en el mercado español. Y simplemente pues cogí el teléfono, llamé a Javier y le digo, Javier, tenemos que hacer algo diferente. La caja de Sumum 2012, la gente come el queso, como mucho se guarda el libro de poemas. Tenemos que hacer algo que lo podamos utilizar en el día a día. Tenemos que hacer algo que supere a Sumum 2012. Y de hablar, de discutir y de imaginar, pues nació Sumum 2014, que sin duda alguna creo que es una creación espectacular, tanto por la antigua como por diseño Javier Garduño. Pues Fernando me llamó diciéndome que era lo que íbamos a presentar este año en Alimentaria Premium. Y que después de lo que habíamos hecho en 2012, presentándolo también allí, que había sido toda una sorpresa, que había gustado mucho a todo el mundo, que incluso ganamos el oro en la categoría de packaging de los premios Inspira del 2013, que este año la gente ya estaba esperando algo más de nosotros y que teníamos que hacer algo que fuera espectacular. Que había pensado que fuera una colaboración entre que sería la antigua y el estudio Javier Garduño, que el producto fuera la antigua by Javier Garduño estudio de diseño. A mí la verdad es que me encantaba el proyecto y al principio fue una mezcla entre acojone y emoción, porque un producto tan importante iba a estar con mi nombre en la Feria Alimentaria Premium del 2014. Esto es muy sencillo, la Alimentaria Premium es un acontecimiento especial para nosotros y más estando en la zona Premium, y por lo tanto tenemos que adecuar un producto, nuestro mejor producto, para vestirlo de la forma adecuada para que dé la talla en un acontecimiento tan especial. Cada uno de nuestros quesos es el fruto de la mejor leche de oveja. Nuestros quesos Sumum 2014 es lo mejor que tenemos en quesería la antigua. Las dos ideas se me ocurrieron corriendo por Valorio, que es un bosque que hay detrás de mi casa, que suelo salir a correr con mi perra, y tenía dos ideas en un principio. Como me había dicho Fernando que quería una cosa que fuera útil, que quería un packaging que luego se reutilizara, tenía pensado hacer una quesera y una lámpara. Entonces ahí estuve algo dubitativo y nada, al día siguiente llegué al estudio y se lo conté a Irra y nos pusimos a trabajar. A mí, cuando Javi me contó la idea para el Sumum 2014, lo primero que pensé, esto va a ser algo impresionante y va a dar mucho de qué hablar, y yo creo que así va a ser. Al final decidimos hacer las dos cosas, hacer la lámpara y hacer la quesera. Lo primero fue sacar las medidas y buscar el material que lo íbamos a hacer. Teníamos claro que iba a ser un cubo y al final decidimos que fuera un cubo de metacrilato blanco con una base negra, que dentro de la base llevara una peana que nos iba a valer para poner la tira de LEDs y que diera la función de luz. Para cerrar la caja iría una cinta de raso de lunares para identificar nuestro estudio, como es su imagen. Y nada, después de ir a hablar con la gente que nos produce el metacrilato, que contarles nuestra idea, donde tenía que ir grabado nuestro logotipo, el de la antigua, los laterales también iría lo del Sumum 2014, nos hicieron un prototipo. Ya solo faltaba la etiqueta.
tampoco queríamos hacerlo algo convencional, por eso decidimos hacer una faja que recubriría todo el queso. Fuimos a hablar con Jorge, el de la tipo, y nada, nos imprimió un par de muestras y ya teníamos todo el prototipo para poderlo enseñar. Así que nada, llamé a Fernando y aprovechando que iban a pasar por Zamora, les dije que vinieran al estudio, que les íbamos a enseñar lo que les proponíamos para este año. Y una vez que estaban aquí en el estudio, Patricia, Julio y Fernando, descubrimos lo que iba a ser el proyecto estrella. Y nada, solo verle las caras fue maravilloso, porque se les veía la emoción, se les veía la sorpresa de que no se esperaban algo así. Bueno, pues la primera vez que lo vi, estábamos allí donde Javi, y está pues todo cubierto de tela de esa tela negra, y dije, a ver qué han preparado aquí Javi y Fernando, ¿no? Y claro, al destapar y ver todo aquello, dije, esto es un Nova Más, es un Nova Más. Y efectivamente, el Zoom 2014 va a ser el Nova Más, sin duda alguna, vamos. La verdad que cuando lo vi, lo de Zoom de este año, me pareció algo impresionante, porque no me esperaba realmente un diseño como ese. Y yo, no sé, lo definiría como algo genial, una genialidad. Me dijeron que al día siguiente ven a la Antigua, que lo tienes que presentar a todo el resto del equipo y a ver si contábamos con la aprobación. Al día siguiente estuvimos allí, la misma operación, le tapamos la caja y una vez que estaban todos sentados en la mesa la descubrimos y bueno, la reacción, la verdad es que fue sensacional, ver sus caras, ver esa alegría en los ojos, esa sorpresa. Y me imagino que si a ellos le ha sorprendido esto, al resto de la gente le tiene que funcionar. Así que solo queda esperar la presentación en Alimentaria y ver cuál va a ser la reacción de la gente. Hombre, Zoom 2014 es un producto vanguardista que ya tuvo un inicio en el 2012 en la antigua Feria Premium, pero este año es un secreto a voces y con esto tratamos de coger una cuota de mercado con ese producto a nivel tanto de España como internacional, porque creemos que es un producto que va a dar la talla en el segmento que va a ocupar. Lo demás es todo información restringida hasta que se celebre la feria. Pues nada, pues ya ha sido la presentación y la verdad es que ha sido todo un éxito, toda la gente está encantadísima, muchas felicitaciones, ha sido un recibimiento espectacular y nada, esperamos que también sea en el mercado, así que suerte. Hola, buenas tardes, estamos en Alimentaria de Barcelona. Me corresponde a mí hacer una valoración de lo que ha supuesto la presentación del nuevo producto Zoom 2014, la antigua Javier Garduño, y únicamente puedo decir que ha sido un éxito total. Todas las personas han quedado maravilladas y sorprendidas. Uno de los puntos importantes que podíamos buscar. El queso es excelente, unimos a un packaging extraordinario. Todo perfecto. Bueno, bienvenidos al stand de Quesería La Antigua. Un año más, Quesería La Antigua ha formado parte de las 10 joyas de la gastronomía española y bueno, pues lo que ha causado sensación sin duda alguna ha sido nuestro
nuestro Sumum 2014, fusión de diseño de Javier Garduño y la antigua de Fuentesauco, una auténtica joya de la gastronomía, y espero que en breve lo degustéis y lo paséis muy bien, igual que nos lo hemos pasado nosotros presentándolo. Aquí le tenéis, es una auténtica joya.